Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal de regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Tu canal. En la búsqueda del Señor, siempre para que haya un encuentro, debemos buscarlo, conocerlo, amarlo y servirlo. Pero en esa búsqueda mutua que Él me conoce a mí y yo también debo conocerlo a Él. Hay un requisito muy importante en ese encuentro con el Señor, y es que yo me conozca a sí mismo. Ese conocimiento de mí mismo es lo que se llama humildad, es andar en esa verdad de quién soy y quién es Él, para que en ese mutuo encuentro, en esa mutua búsqueda de amor, podamos converger, unirnos, sentarnos los dos juntos a conversar, para que Él me enseñe quién es Él y para que yo descubra quién soy yo, a la luz de los ojos de Dios y a la luz de mí misma. Para que esa búsqueda tenga éxito, debemos conocer nuestros sentimientos. Esta noche vamos a aprender cómo manejar nuestros sentimientos, para que esa comunicación sea agradable, sea veraz y sea sincera, sea real, y no una búsqueda de mí mismo por mí mismo, sin tomar en cuenta que quien me creó es el que más me conoce, y que Él mismo en la oración, en el encuentro con el hermano, me va mostrando quién soy yo para Él, para mí misma, para los demás. San Agustín nos decía: el conflicto está dentro de ustedes mismos. No teman a ningún enemigo exterior. Véncete a ti mismo y el mundo quedará vencido. Es algo importante en nuestra vida ese conocimiento personal, porque si yo me conozco, sé cómo presentarme ante el otro, tratar al otro, a mí mismo, a los demás, de tal manera que podamos tener una vida en armonía y en entusiasmo con todos nuestros hermanos. Los sentimientos son la manera como nos percibimos. Si nos percibimos tristes, alegres, en paz, en angustia, en armonía o en equilibrio, ¿cómo nos percibimos? De la manera que nosotros nos percibimos en los sentimientos, eso somos nosotros. Entonces, hay que mirar la raíz de esos sentimientos. Si son de tristeza, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿Está justificada esa tristeza o ¿por qué estoy triste? ¿Qué no he respondido en mi vida o qué todavía no he sanado dentro de las heridas que yo tengo para poderme sentir hoy triste, angustiado o abandonado o alegre o en paz o en armonía? Comprender nuestros sentimientos es comprender nuestras reacciones ante el mundo que nos rodea. De acuerdo a esos sentimientos, nosotros reaccionamos en las relaciones con los demás hermanos. Entonces es importante que nosotros tengamos claros por qué reaccionamos ante los hermanos de una u otra manera, por qué, y estos sentimientos que tienen que ver en nuestra relación con los demás. No es conforme a los sentimientos que tiene. Entonces hay que estudiarlos muy bien. Vamos reconociendo esos sentimientos, los reconocemos, los aceptamos, los manifestamos. Soy capaz de reconocer que estoy triste, de dar respuesta por qué. Si estoy angustiada, también debo saber por qué, cuál es la raíz de mi angustia. ¿Será que no soy capaz de enfrentar todas las situaciones con paz? ¿Será que por todo me estoy preocupando? Una mala actitud o un mal hábito de no aceptar lo que está pasando a mi alrededor. Reconozco cada sentimiento. ¿Por qué me estoy sintiendo en este momento así? Piensa en este momento tú cómo te sientes. Piensa un momento, a ver, si estás alegre, si estás triste, si estás preocupado. ¿Por qué? ¿Aceptamos estos sentimientos o los vivimos evadiendo o rechazando? ¿Somos capaces de decirle o manifestar al otro que estoy angustiado, que estoy apenado, que estoy triste? ¿O simplemente me guardo esos sentimientos o los reprimo ante los demás? Hay muchas personas que se lo pasan riendo y eso le hacen la vida amable y alegre a los demás, pero en el fondo están tristes, están angustiados, pero no son capaces de manifestarlos, y son los que a veces los vemos que se han suicidado o que han atentado contra la vida de otras personas, porque van reprimiendo esos sentimientos. Los sentimientos no se deben reprimir. Lo primero que hay que hacer es reconocerlos, aceptar que estoy sintiendo esto
y manifestarlos a la persona que los está suscitando o a sí mismo. ¿Por qué hacerse esa pregunta? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Lo negamos. Muchas veces nos dice una persona: hola Pedro, ¿estás triste? Dice: no, yo no estoy triste, y empieza a mostrar otro rostro diferente a lo que realmente hay en el interior de cada uno. ¿Por qué? Porque los estamos reprimiendo, los estamos racionalizando. Cuanto más se reprimen los propios sentimientos, menos energía nos quedan para mantener nuestra propia identidad. Si yo reprimo los sentimientos, ¿puedo identificar realmente quién soy? Usted delante de las personas es una cosa, y en su intimidad, cuando ya entra a su habitación, a su alcoba o al interior, se da cuenta de que que se siente fracasado, que se siente amargado, que se siente triste, pero no es capaz de manifestarlo a los otros. Hay que ser honestos, sinceros con los propios sentimientos y manifestarlos abiertamente. Ese es el primer paso para un logro de una convivencia agradable y libre. A más apertura, menos ansiedad. Por eso es importante que cuando en las relaciones con las personas contemos nuestros sentimientos, que nos está causando una situación, una persona, una circunstancia, para poder seguir una vida tranquila, en paz, sin tener que ponerle carátulas a nadie o cara de payaso a nadie, sino que yo pueda compartir con el otro mis sentimientos y todo lo que yo llevo en mi interior, en mi corazón, para que la otra persona también pueda entenderme, pueda comprenderme, y también para yo aprender y a comprender también a los demás en toda su dimensión humana. Y puesto que es doloroso ese proceso mediante el cual podemos expresar nuestras propias emociones y sentimientos, tenemos necesidad de buenas dosis de determinación para realizarlo. O sea, usted debe ser libre para contarlos, debe ser libre para expresarlos, determinarse a ser sincero siempre, a mostrarse tal como es. ¿Por qué? Porque al mostrarse usted tal como es, usted mismo se identifica a sí mismo lo que le está pasando, y el otro también lo identifica y puede ayudar. Muchas veces de las enfermedades mentales suceden es precisamente porque nosotros guardamos ese sentimiento, lo reprimimos, no somos capaces de manifestarlos. Si queremos tener una buena salud espiritual, familiar, social, y aprender a comprender a los demás, debemos abrirnos, ser sinceros, ser humildes, ser verdaderos en todo lo que nosotros hagamos. Tenemos unos recursos internos. Uno de ellos es la autoimagen positiva. Debemos cultivar esa imagen positiva de nosotros. Si yo quiero ser alegre, si yo quiero ser feliz, hago el esfuerzo por buscar aquello que me hace sentir pleno, que me hace sentir realizado, que me hace que mi vida tenga sentido, y en el cual yo pueda mostrar mis cualidades, mis actitudes al servicio de los demás, y con eso se va creando en nosotros una imagen buena de nosotros mismos, porque aquella persona que no tiene esa imagen positiva de sí mismo se va mostrando así ante los demás, y lo que genera otro es un rechazo, o que también te traten mal porque tú también te estás tratando mal, porque tú mismo no te estás valorando, porque tú mismo no te estás aceptando, porque tú tienes una imagen negativa de ti mismo. Debes revisar las motivaciones, siempre debes revisar eso. Te resalta el sentido de la vida y debes tener una escala de valores. ¿Qué es para ti lo primero? En ese instante podrías hacer una lista de qué es lo más importante para usted. Primero, para algunos será primero Dios, para otros será luego la familia, para otros será luego sí mismo, uno mismo, o la empresa, o el trabajo, o la iglesia. ¿Cuál es el valor principal para ti? Y irlos ubicando en una escala de 1 a 10, donde el 1 será lo más importante para ti, luego viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, décimo valor que usted tenga, y de acuerdo a eso usted va a identificar realmente qué lo motiva a usted, qué está de primero, si está el placer, si está el poder, si está el tener, y no hay un equilibrio en su personalidad. Debemos tener un equilibrio para poder ser felices. ¿Qué es realmente lo más importante que hay en su corazón y motiva su vida? Eso hay que identificarlo plenamente, y hay que tener siempre
un esfuerzo personal por mantenerse esa motivación de esos valores que usted tiene, valores que lo ayuden a realizar como persona, lógicamente, a crecer en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida religiosa, económica, comunitaria, eclesial, social. Los otros medios que tenemos son medios espirituales. ¿Cuáles son los medios espirituales? Son unos valores de actitud. Si nosotros no podemos modificar el destino, es preciso asumir ante él una actitud positiva. Si yo nací sin piernas, puede haber la posibilidad que ahorita con toda la tecnología avanzada, que quizás pueda tener unas piernas ortopédicas, o como pasó una amiga en mi historia personal, que cuando la conocí ella tenía un problema de deformación en la quijada. Ella tenía 40 años, ella decía para sí misma que no podía salir adelante, que eso era un gran obstáculo. Cuando llegué a la vida de ella le dije, Patricia, ¿por qué no se manda a hacer una cirugía plástica? Ella no había escuchado de lo que era una cirugía plástica. La llevé donde el cirujano plástico, le hicieron hacer también tratamiento psicológico para ella superar esa minusvalía propia, y resulta que ella fue tanto el choque de saber que a sus 40 años ella no había podido realizar esa cirugía muchos años atrás y no tendría esa situación de angustia personal y de minusvalía, que ella perdió la razón, porque ella fue tan grande la emoción de saber que podía salir de eso mismo. Como a los meses, 2, 3 meses, ella volvió a recuperar su razón y hacerse su cirugía estética para superar su problema. Eso nos puede estar pasando a nosotros. Tenemos alguna dificultad, algún problema a nivel físico o emocional y no hacemos lo posible por resolverlos. Es cuestión de actitud. No podemos quedarnos ahí estancados en una situación negativa. Y si realmente no hay solución para ello, la solución es tener una actitud positiva ante lo que yo no puedo cambiar, una actitud de alegría y de entusiasmo, una actitud de valía, porque el ser humano no es solamente lo que tiene a nivel físico, es también lo que tiene a nivel intelectual, interior, lo que hay en su corazón. Si no puedo no puedo cambiar las cosas, puedo cambiar mi actitud hacia las cosas. Eso es lo que debemos tener claro para poder manejar nosotros nuestros sentimientos. Y lo otro es que tenemos una gran capacidad, y es la capacidad de la libertad. Una libertad pero con responsabilidad. Puede ejercerse esa libertad asumiendo diferentes posturas, hay diferentes maneras de reaccionar ante los hechos, luchando contra sus condicionamientos y dependencias. ¿Cuáles condicionamientos? Muchas circunstancias que no le permiten llegar a realizar algo que uno se había propuesto, pero usted es más que los condicionamientos, es más que sus limitaciones. Usted tiene una mente muy poderosa, porque y un Espíritu Santo que no es un espíritu de temor ni de minusvalía, sino un espíritu de poder, de amor, de alegría, de entusiasmo en medio de la adversidad. No podemos olvidar que tenemos esa gran ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. También unos recursos creativos y vivenciales. O sea, hay que aprender a autotrascender, a ver más allá de lo evidente, más allá de lo circunstancial, más allá de las propias limitaciones. Vivir para algo más que para nosotros mismos, para algo que nos trascienda, que nos eleve. Luchar por un ideal, entregarse a una persona, a una causa. Una persona que le ha dado el sentido a su vida entregándose al servicio de los pobres, como una Madre Teresa de Calcuta, como muchísimas personas, su abuela en su casa, una persona que le dedicó toda su vida a realizar su hogar. Usted la puede haber visto pasando necesidades, pero nunca perder la cordura. ¿Por qué? Porque ella sabía que tenía un amor en sus hijos y que debía sacar a esos hijos adelante. Y fruto de esos hijos adelante eres tú como nieta, que estás transformando
cada generación que va pasando, también aquellas personas ancianas, necesitadas, enfermos, usted dele un sentido a su vida, salga de sí mismo para que pueda ser feliz. La persona que se encierra en sí misma y se estanca no hace nada en la vida. Nosotros debemos avanzar en la búsqueda de ese Dios, en la fidelidad y en el amor a través del otro, no solo encerrarnos a nosotros mismos, porque muy bien lo dijo el Señor, hay mayor alegría en dar que en recibir. Hay que construir dentro de nosotros un impulso que nos lleve a la superación de nuestro yo, a la vivencia de esos valores superiores, esos valores del amor, de la alegría, de la paz. ¿Cuántas personas han perdido la paz porque no asumen la propia realidad, no asumen la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad? Entonces se amargan o viven con ira o con rabia por todo lo que está pasando y se quedan estancados en esos sentimientos y se quedó estancado y no salió adelante. No, hay que superar esos sentimientos, hay que saberlos manejar y salir adelante. Nuestros condicionamientos, limitaciones, circunstancias, comportamientos de personas que nos hacen la vida a veces menos agradable o restrictiva pueden afectar nuestro proceso, pero no podemos detener nuestro crecimiento debido a las situaciones que hay a nuestro alrededor. El hombre no es puro determinismo, o sea, dice, es que yo nací así, entonces me voy a quedar así. No, esa no es la vida, sino un espíritu libre y responsable, capaz de tomar decisiones, de llevar a cabo obras que lo realicen, a ser artífice de su propio destino y de su propia historia. El hombre puede responder a sus instintos, a impulsos, condicionamientos o valores. No es una víctima de sus circunstancias. Usted, como ser humano, tiene que colocar todas sus capacidades a responder con una actitud positiva, con una actitud alegre y no quedarse estancado. La respuesta que dé depende de su responsabilidad, de sus opciones, de sus esfuerzos. Utilizar facultades y recursos espirituales, vivenciar un sentido de autotrascendencia, es decir, pensar y vivir más allá de nuestros propios intereses, de nosotros mismos, de nuestros impulsos, caprichos y de deseos de placer y de poder. Nosotros vamos por encima de todas estas cosas. Aquí hay un ejemplo de esto. Esta personita que... Hola, Camilo Bolaños, los saluda Juan José Florian. Soy ciclista paralímpico en Movistar Team. En el 2011 un artefacto explosivo desapareció parte de mi cuerpo, la visión de mi ojo derecho. Estuve en coma durante 12 días. Me desperté en medio del dolor y de la tristeza, creyendo que ya no podía lograr objetivos ni metas en mi vida. Pero estaba equivocado, aquí estoy. Solo necesitaba tener un propósito para vivir y llenarme de amor y empoderarme de la vida. Así que quiero invitarlo para que se llene de amor también por su vida, que aproveche el amor de sus padres, de su familia, que trabajen en equipo, que crean que los sueños se pueden cumplir, que a muchas personas la vida nos da golpes más duros que a otros, pero que sabemos enfrentarlos y nos llenamos de berraquera, que lo que necesitamos tener es un coraje, tener corazón, tenemos lo más importante que es la vida. Así que le deseo un feliz año, lleno de mucha prosperidad, de berraquera, de dicha, de felicidad, que se atreva a perseguir cada uno de sus sueños, que se llene de amor por usted, por su familia y por las metas que tenga. Así que para adelante, mi hermano, disfrútese ese 2021 con toda, con berraquera. Esto fue un mensaje maravilloso de una persona que sufrió una desgracia, perder su pierna y sus dos brazos por un accidente. Pero él no se quedó ahí, mírenlo, en esa bicicleta, luchando, feliz, con entusiasmo, con alegría, porque no se quedó mirándose como víctima, sino que salió de su ser para afuera a amar la vida. De un hecho negativo salió y sacó algo positivo y desarrolló
esa alegría y ese amor por la vida. Y es capaz de darle buenos consejos a las otras personas. ¿Por qué? Porque él supo superarse a sí mismo. Por eso hay que desarrollarnos como persona. Debemos desarrollar las potencialidades y valores humanos, de manera especial los espirituales. Esos espirituales exigen actualización y desarrollo. Sin embargo, nos resulta imposible alcanzar ese objetivo sin la colaboración y el contacto con los demás. La persona crece en la medida en que establece relaciones con otras personas, en la medida de que es amado y es capaz de amar. Pero para amar y ser amado hay que relacionarnos con los otros. Y en la medida que nos vamos relacionando con nosotros, vamos a tener una claridad también y una base sólida para podernos relacionar con el Señor, para buscarlo, para conocerlo, para amarlo y para servirlo. Todo lo que ayuda al hombre a desarrollar un mayor dominio de sí mismo y de su libertad para llegar a autoposeerse, y todo lo que le ayude a entregar su propio ser a los demás en relaciones cada vez más leales y profundas, es lo que construye al hombre y lo va haciendo más él mismo, más persona. Ese joven y esta artista que está acá, una persona que era modelo, que también perdió una pierna, pero ella no se quedó ahí, se puso una pierna ortopédica y sigue en su labor, en esa meta que ella tenía de desarrollar su carrera. Y este accidente que ella sufrió no le impide a ella desarrollar su vida, a ser feliz y a entregarse a los demás. De no identidad, de no aceptación. Tenemos un ejemplo en el siguiente caso. Una señora no aceptaba la propia realidad, no se aceptaba a sí misma como era y se negaba a aceptar a los demás como son. A ella le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Esta actitud de rebeldía contra la realidad le causaba mucho vacío interior, sumados a una profunda angustia y depresión. Muchas personas que viven en este estado de no identificarse con su realidad, si tiene problemas de pobreza, problemas de discapacidad, si no se identifica con su propio sexo, si no lo acepta, toda esta dificultad la lleva a la soledad, a la agresión personal o a agredir a los demás, al vacío interior, con manifestaciones de profunda angustia y depresión, obligando a la persona a la fuga a través de las drogas, del alcoholismo, de tener cosas, o al activismo, un exceso de actividad. Por eso hay que dar ese paso de aceptar nuestra vida tal como es, aceptar nuestro cuerpo, sus características, la situación económica, social, política, familiar. La acepto. Ese es el primer paso para superar una situación de no aceptación, de no identidad. Al aceptar, ya se lleva el 50% ganado de la solución a este problema. Y el resto es hacer lo correspondiente, tomar las actitudes, tomar las ayudas de ese conocimiento personal, la búsqueda de ese problema por el cual yo no permito identificarme conmigo misma ni con mi situación humana y social o económica o política o de cualquier otra situación, y darle una solución, buscar hacer un proyecto para poder llegar a conseguir que tengamos ese sentimiento de satisfacción al encontrarnos, al conocernos, al aceptarnos y aceptar y conocer, amar a los otros como también para eso cabe también en la aceptación a Dios. Yo a veces lo rechazo. Una persona que rechaza a Dios, que no acepta la existencia de Dios, pues vive en un vacío increíble, porque busca el sentido de trascendencia que hay en su corazón, los caminos de las drogas o del alcoholismo o de otro tipo de tener poder y placer, que son los que siempre vamos a encontrar a nuestra mano. Y de pronto esa misma situación de centrarnos en cualquiera de estos estados nos puede llevar a un desbarajuste personal, social, de mi relación con los demás, conmigo mismo y con Dios. Debemos aceptarnos como somos. Mire este ejemplo de estas personas.
Por eso necesito aceptar la realidad entera, lo que yo soy, lo que son los otros, la realidad de la familia y de la vida, y aceptar a Dios. Para aceptarlo, pues debemos dar el paso del conocimiento y de esa relación con Él. Pero esa relación con Él se da también a través de los hermanos. El hombre empieza a aceptar la realidad en el momento en que con gran humildad vence la resistencia de su egocentrismo, ese egoísmo, ese amor propio, ese orgullo personal. Tiene el valor de aceptarse como es, con todas sus limitaciones, reconoce las imperfecciones de los demás sin molestarse por ellos y sin pretender cambiar. Cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, asume la responsabilidad de querer cambiar al otro, se producen incompatibilidades matrimoniales, visto que una condición básica de nuestra felicidad consiste en ser aceptados, apreciados y respetados como somos. Nosotros no podemos ni pretendemos cambiar a nadie. Nadie cambia a nadie. Es uno mismo el que frente a Dios da ese paso de cambiar, de mejorar, de transformar su vida, de transformar su entorno, de entregarse a ese valor de trascender hacia el otro, de trascender hacia Dios, de ir hacia Dios, de ir hacia el otro, servirlo también, conocerlo, amarlo y aceptarlo como es. Eso es lo que nos hace a nosotros plenos y felices. No tenemos que pelear como molinos de viento tratando de cambiar a los demás. Por último, hay que asumir también una actitud de comprensión y de tolerancia. Esa comprensión que es en ayudar al otro a pesar de lo que él es, comprenderlo, saber que también es una persona que tiene una historia que fue positiva, que también tiene elementos negativos, que a raíz de ello tiene un comportamiento, una actitud que de pronto sea agradable para mí o no, pero lo más importante es que lo comprendamos y toleremos. Es muy diferente, por ejemplo, aquí en Colombia, que hay mucha diversidad. Si ir a convivir con una persona de la costa, con una persona del interior, con una persona en la selva de la Amazonía, en Orinoquía. ¿Por qué? Porque aún estando en el mismo país tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de costumbres, diversidad de relacionarnos con los otros. Entonces nosotros debemos aprender a tolerar a cada uno según su cultura, según su historia personal, según los valores que la persona tiene. También con un poco de esfuerzo y de buena voluntad es posible elevar los niveles de tolerancia, aceptar las divergencias básicas de los individuos. Todos no podemos pensar igual, todos no podemos sentir igual, ver la vida de la misma manera, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, por ser cada cabeza de un mundo, debemos hablar, dialogar, llegar a una conclusión, compartir pensamientos sin pelear, pisotear al otro, sin imponer nuestra forma de pensar o de nuestra forma de hacer las cosas. Solamente hay, en este caso, que colocar argumentos, bases sólidas para podernos entender mutuamente y llegar todos a una conclusión buena para todos, para el servicio y la comprensión de todos y entre todos. 2 meses más tarde recibimos una carta de la señora que no quería aceptar su situación, su realidad, y ahora nos manifestaba, ya tenía fe, que ya sentía esa posibilidad de que se podía entender, comunicar con otras personas, de aceptar su situación. Y por muy difícil que ella estaba llevando el proceso, ella tenía esa posibilidad de transformar su vida. ¿Por qué? Porque ella aprendió a ver la vida desde otra perspectiva. Es muy diferente ver, como dicen, los toros desde la barrera a estar allá, cogerlos al toro por los cachos y enfrentar esa situación, esa vida que se está llevando. Espero que estas pistas que se dieron para manejar nuestros sentimientos les sirvan. En el próximo programa vamos a aprender cómo manejar el estrés, cómo manejar la tensión. Seguiremos en esa tónica para poder profundizar
aún más en nuestro conocimiento y algunas otras cosas más hasta que lleguemos al trabajo de nuestra voluntad, que esto es importante para llevar un camino de santidad lleno de tranquilidad, lleno de fortaleza y lleno de amor, guiados por la razón, guiados por el Espíritu Santo, que siempre actúa y obra en nuestro auxilio cada vez que nosotros le buscamos y le queremos para que Él nos ayude a transformar nuestro ser. Dale me gusta al video, compártelo, no nos quedemos con el mensaje. Quizás hay muchas personas ahorita en esta pandemia en situaciones difíciles. Estas pistas les puede ayudar. Suscríbete al canal si no lo has hecho. El canal se llama Regreso al Padre de la Misericordia, Nancy Montañez. Escribe tus peticiones o preguntas o sugerencias a nuestro correo nbeatrizmontanez77@gmail.com. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en nuestro canal. Muy buenas noches, hasta pronto.